ministra de Defensa, Carmen Chacón, que con cierta vehemencia y tono despótico responsabilizaba directamente a Federico Trillo de la muerte de los 60 militares fallecidos en el accidente del avión Yak 42, estaba ocultando justo en ese momento el alcance y calado de una epidemia de gripe mexicana en un destacamento militar de Hoyo de Manzanares, en Madrid. Respetar y acatar la sentencia, a conciencia de que los verdaderos responsables están sentados. Eso decía Carmen Chacón. Mientras responsabilizaba a Trillo del Yak 42, la señora Chacón callaba, ocultaba la información sobre los contagios de gripe A en la Academia Militar de Ingenieros de Hoyo de Manzanares de Madrid, que el periódico en Internet del Grupo Intereconomía, La Nación.es, desvelaba anoche poco antes de las 10 en exclusiva, tal y como les informábamos aquí en El Gato al Agua. Varias decenas de los militares destacados en ese acuartelamiento están en cuarentena y hay, al menos según la información de Intereconomía Televisión, 14 militares que podrían estar contagiados por la nueva gripe hospitalizados en el Hospital Militar Gómez Ulla. La ministra Chacón no solo ha ocultado esa información a la opinión pública y a los familiares de los acuartelados, sino que tampoco informó del alcance y calado del contagio a su compañera, la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, que aparentemente no tenía ni idea hasta esta misma tarde de la situación. Otra descoordinación más de un gobierno incompetente como el que maldirige Zapatero. La señora Chacón ha evidenciado en las últimas semanas, entre la metedura de pata de Kosovo y el caso de los piratas somalíes, con sus respectivos enfrentamientos con el Ministerio de Exteriores, que es un auténtico bluff y que no está preparada para ocupar el cargo que generosamente le otorgó su mentor Zapatero. Los hechos así lo acreditan y los hechos son sagrados. ¿Debería dimitir o ser cesada de manera fulminante la ministra de Defensa por esta ocultación de datos? Muy buenas noches. Si ustedes nos han seguido esta tarde, seguro que ya conocen el bochornoso episodio de ocultación informativa protagonizado por el gobierno de Zapatero y el estamento militar. Hablamos, por supuesto, del brote de gripe A en una academia militar de Madrid. Una exclusiva que les contaba el Grupo Intereconomía a última hora de ayer y que ha pretendido ocultar el Ministerio de Defensa durante toda la jornada contra viento y marea. El empeño ha sido inútil porque al final el Hospital Gómez Ulla confirmaba lo que nosotros ya adelantábamos ayer. Hay casos de gripe A entre militares. Intereconomía ha podido saber que los 60 militares que están en cuarentena en Hoyo de Manzanares tienen entre 18 y 24 años y son de nueva incorporación. Anoche la única directriz que se daba sobre este asunto era que no trascendiera a los medios de comunicación. Tremendo desaguisado, el protagonizado por los ministerios de Sanidad y Defensa de nuestro país a cuenta de los militares contagiados por el virus de la gripe A. Todo comenzó la pasada noche cuando el diario digital de Intereconomía, La Nación.es, reveló que el Ministerio de Sanidad ocultaba la investigación de varios casos sospechosos de contagios de gripe A entre militares de la Academia de Hoyo del Manzanares. Lo que sucedió a partir de entonces, es decir, la cronología de los hechos, se la contamos en la siguiente información. Se confirma la descoordinación entre Defensa y Sanidad, mientras el Ministerio de Chacón hacía pública la noticia precisamente después de haber hablado con esta casa. Curiosamente, la ministra de Sanidad comparecía en la Comisión de Sanidad ajena a la información. Horas antes valoraba la noticia Mariano Casado, presidente de AUME, en nuestro informativo. Sabemos qué es lo que está pasando porque no hay información oficial, no sabemos exactamente cuál es la patología que puedan tener, pero sí que llegan distintas informaciones que apuntan a que efectivamente en la academia hay un grupo de personas sometidas a cuarentena y que efectivamente se han tomado una serie de medidas en las personas no afectadas de momento, como mascarillas. Eso es lo que esa es la información que está llegando. Noticia destapada en exclusiva por el Grupo Intereconomía, que ya adelantaba anoche el periódico digital La Nación.es y que también analizaba el programa El Gato al Agua. Ni Sanidad ni Defensa informan de una veintena de casos sospechosos de gripe porcina en el ejército. Según ha podido saber el Grupo Intereconomía, en una base militar española hay 60 personas en cuarentena y 19 con síntomas de gripe, aunque aún faltan unas horas para que se confirme si se trata de la variante AH1N1 o la nueva gripe. Un hecho que confirma la absoluta descoordinación que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, mantiene entre los ministerios. Un nuevo capítulo que pone en evidencia la falta de compenetración en el Ejecutivo de Zapatero. Lo acabamos de escuchar. Casualmente hoy estaba programada Comisión de Sanidad en el Congreso de los Diputados. A su llegada, la ministra era preguntada por Intereconomía Televisión sobre este asunto. Trinidad Jiménez respondía así. ¿Intereconomía ha sabido que hay varios casos de posible...? Después de la comparecencia, ¿vale?
Pero precisamente durante la comparecencia de la ministra es cuando este asunto destapado por Intereconomía saltaba al resto de medios de comunicación del país. A una pregunta del portavoz de Sanidad del Partido Popular, Mario Mingo, la ministra no ha tenido más remedio que proporcionar la información de la que disponía, que por cierto no era mucha. Siguiendo su comparecencia ha estado Mariluz Alonso. Trinidad Jiménez, la ministra de Sanidad, ha afirmado esta tarde en el Congreso que existe un brote de gripe A en el Ejército del que ella no tenía constancia hasta hoy mismo. Ha dicho la ministra que son 6 los casos de personal del Ejército que están ingresados en el Gómez Ulla de Madrid y que de momento parece que sus síntomas son leves. El Instituto Carlos III no dará todavía la información, la confirmación de estos casos, posibles casos de gripe A, hasta las próximas horas. Incluso se espera que no sea hasta mañana, ha dicho la ministra Trinidad Jiménez. La escuchamos. Ha sido en el día de hoy cuando se nos ha informado al Ministerio de Sanidad y Política Social que había 6 personas, 6 militares ingresados en el Gómez Ulla, que se estaban siendo estudiados sus casos porque habían tenido manifestaciones leves, síntomas gripales leves, pero que debido a que tenemos activada la alerta, precisamente porque tenemos activada la alerta, se consideraba por los servicios públicos de salud la necesidad de someterlos a seguimiento y evaluación, como se hace con el resto de ciudadanos. Estamos ahora a la espera del análisis y la determinación de las pruebas para que nos determine si finalmente ha habido o no ha habido contagio. Trinidad Jiménez ha confirmado esta tarde que esta información de los posibles casos de gripe A en el Ejército no había llegado hasta el Ministerio de Sanidad hasta esta mañana. Y de la cara que ha puesto la ministra se deduce que desde luego desde el Ministerio de Defensa, que dirige Carmen Chacón, no se le había informado de nada. Por tanto, señor Mingo, le puedo asegurar que mantenemos una total transparencia informativa, porque es nuestro mejor deseo. Creo que además eso ha permitido mantener una cierta tranquilidad para la población. Yo siempre utilizo la misma expresión. Las autoridades sanitarias nos estamos ocupando del tema, tenemos activados todos los protocolos, todos los sistemas de alerta, de prevención y de control, y por tanto la ciudadanía tiene que estar tranquila. El asunto ha sido comentado, como no podía ser de otra forma, por la responsable de Sanidad del Partido Popular, Ana Pastor. Vamos a escucharla. Hay personas afectadas de gripe y la ministra ha hecho una intervención diciendo los 104 casos que había y en ningún caso informando sobre esta materia. Pueden pasar varias cosas. Una, la primera, que hay una descoordinación entre los miembros del Gobierno. 2, que si la ministra lo conocía nos lo tenía que haber contado porque ha venido a comparecer a la Comisión de Sanidad. O 3, y si no lo conocía estaríamos ante un caso todavía mucho peor, es que la máxima autoridad sanitaria no está informada de lo que está ocurriendo. También ha habido mucha desinformación respecto a si los militares enfermos se encontraban o no en el Hospital Militar Gómez Ulla. A lo largo de la tarde se han sucedido las informaciones contradictorias. Siguiendo todo lo sucedido está nuestro compañero Carlos Ruiz Ocaña. Buenas noches. A media tarde, fuentes del centro médico nos aseguraban que no había ningún afectado por la gripe A en esas instalaciones del Gómez. Finalmente, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Sanidad sí han confirmado 6 casos de militares afectados por la gripe A la espera de que esos datos sean ratificados por el Hospital Carlos III, referencia en esta materia. Los militares contagiados pertenecen a la Academia Militar Hoyo del Manzanares, donde está Carmen Estañ, siguiendo todos los acontecimientos que se han producido a lo largo de todo el día. Buenas noches, cuéntanos. Hola, buenas. Nos encontramos frente a las puertas de la Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra de Hoyo de Manzanares. Aquí no nos han querido confirmar nada, nos remiten al Ministerio de Defensa, quienes dicen tienen todos los datos. Según han podido saber fuentes de Intereconomía, los miembros del personal de tropa y los oficiales estarían en cuarentena específica, es decir, con mascarillas dentro de la unidad, ellos y sus familiares, quienes estarían obligados a no abandonar sus casas. Pero por lo que hemos podido ver en autobuses que han entrado y que han salido de la Academia, los militares que iban en ellos no llevaban ningún tipo de protección sanitaria. Ante tanto cúmulo de informaciones contradictorias, durante toda la tarde Intereconomía ha puesto a disposición de los familiares de los afectados un teléfono para que nos cuenten sus impresiones sobre todo este asunto. Y lo cierto es que además nos han aclarado muchas cosas. Los escuchamos.
Ayer trasladaron a un familiar mío por otro tipo de enfermedad del hospital 12 de octubre, ¿vale? Le derivaron al Gómez Ulla. Entonces, en ese traslado, mis padres acudieron al Gómez Ulla y fueron a acceder, pues bueno, como no conoces ese hospital, pues por una puerta X, da igual. Y allí, pues bueno, se encontraron con dos policías o dos soldados que estaban con mascarilla y les impidieron el acceso por esa zona, ¿vale? Porque no sabes, entras por un hospital y muchas veces no sabes por dónde vas a entrar. Les impidieron el acceso por esa puerta, les dijeron, tienen que entrar por otra puerta porque han venido unos soldados, sin más, les dijeron, con unas fiebres muy altas. Punto.